del consumo ilegal de estupefacientes. Y es por eso importante redefinir con base en estos valores, en estos principios, en estos derechos, qué se entiende por consumo ilegal y cuáles son las sustancias prohibidas. Pero además no solo eso, sino que además en 2015 se aprueba una ley orgánica, la Ley 4, Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, así se llama, aunque realmente lo que provocó fue todo lo contrario. Es esa ley que todos los ciudadanos y ciudadanas llamamos por su auténtico nombre, la Ley Mordaza. La Ley Mordaza, a pesar de todas las promesas que se nos hicieron desde algunos partidos, sigue vigente y en esta ley se establece que el consumo o la tenencia ilegal de estupefacientes en lugares públicos o transportes colectivos, así como los actos visibles de cultivo para el público, constituyen infracciones graves. Claro, y es en este marco, yo diría no, digo, de indeseable seguridad física y jurídica, es en este marco en el que personas consumidoras de cannabis pues han venido desarrollando realmente en todas las comunidades autónomas del Estado asociaciones de consumidores que han permitido el autoabastecimiento colectivo alternativo al mercado clandestino y a sus efectos perniciosos, como tú decías, como muy bien decías, Gabriela. Yo personalmente, como senador de Navarra y como miembro de Geroa Bai, Geroa Social Verdes, registré en el Senado una proposición de ley fruto del trabajo de un gran colectivo de personas usuarias. Un trabajo que se inició aproximadamente en 2014 con la primera ILP en Navarra y la posterior aprobación de una norma que regulaba por primera vez este tipo de colectivos y que fue seguida con la aprobación de otro marco normativo bastante similar en Cataluña y seguramente también en otras comunidades autónomas. Las dos normas, tanto la de Navarra como la de Cataluña, fueron recurridas, al menos esas dos, fueron recurridas por el gobierno del PP y suspendidas posteriormente por el Tribunal Constitucional, no porque las normas fueran inconstitucionales en sí mismas, y esto creo que es muy importante decirlo, no porque esas normas fueran inconstitucionales, sino porque el Tribunal Constitucional decía las comunidades autónomas no tienen competencias para regular este tipo de asociaciones. Eh, por eso, en ese momento, después de esa sentencia del Constitucional, se llevó a cabo otra ILP a nivel estatal que fue respaldada por más de 253.000 personas para regular tanto el cultivo individual como el cultivo colectivo en lo que ha venido a llamarse pues, los clubes sociales de cannabis. Una propuesta que en nuestro caso, en Navarra, también el Parlamento respaldó. Además, no solo eso, sino que se hizo una moción, una proposición de ley de la comunidad foral. El Parlamento de Navarra hizo una proposición de ley ante el Congreso, pero ¿qué pasó? Pues que, bueno, coincidió con aquellas legislaturas que en el Estado español fueron brevísimas porque no se llegaba a acuerdo sobre quién iba a gobernar el Estado y entonces decayó porque se agotó la legislatura esta. Después de eso ha habido decenas de declaraciones institucionales, mociones autonómicas y de otras muchas instancias solicitando al gobierno central que regule tanto estos colectivos de usuarios de cannabis como el cannabis para uso terapéutico. Lo has mencionado muy bien, Gabriela. Y también ha habido numerosas sentencias sobre asociaciones canábicas que han ido desde el archivo de la causa por considerar que no había ningún tipo de delito hasta el otro extremo, hasta el ingreso en prisión de miembros de las juntas directivas de estos clubs de cannabis. Por eso decía que la situación legal en este momento es de una absoluta, indeseable seguridad física y jurídica. Lo has dicho, Gabriela, y estoy de acuerdo contigo, a nivel internacional también son cada vez más los países y los estados que están legalizando el consumo, el cultivo y la distribución del cannabis. Y los conocéis también como yo, si no mejor. Nosotros en Geroa Bai, conscientes, claro, pues viendo este desastre normativo a nivel estatal, bueno, pues registramos esa proposición de ley que aportaba una normativa muy clara, muy concreta, muy concisa, que garantizaba y que la recibimos, y hay que decir la verdad, que la recibimos de personas, bueno, pues como Fermín, que está ahí a tu derecha,
y visto desde aquí a tu izquierda, bueno, esa proposición de ley trabajada por las personas usuarias y consumidoras de cannabis, que para nosotros es que si no, no la hubiéramos presentado. Esto también te lo digo claramente. También os lo digo claramente. Para nosotros, la norma que nos ofrecisteis, que nos pusisteis encima de la mesa, era una norma jurídica que garantizaba seguridad jurídica, que evitaba la arbitrariedad y que además dotaba a la sociedad de unos instrumentos que incidían directamente en la protección de la salud y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas consumidoras y de toda la ciudadanía, también de las personas no consumidoras. Y esto lo quiero recalcar porque creo que es muy importante. Era una proposición de ley de verdad, de las que merecían y merecen ser impulsadas, apoyadas y registradas en el Senado. El texto, no voy a entrar a explicaros el texto de la proposición de ley, lo conocéis tan bien como yo, si no mejor, porque algunas personas de las que estáis ahí fuisteis realmente las redactoras de esa proposición de ley, ¿verdad? Pero sí quiero deciros una cosa. La debatimos y con esto voy a ir terminando, ¿eh? La debatimos el día 21 de septiembre de 2021, es decir, ahora hace un año. Y de 260 senadores y senadoras que estábamos allí, que votamos a favor 29. De 260, votamos a favor 29. Ya veis, un poquito más del 10%. Votaron en contra 216, el PSOE, lamento decirlo, pero votó en contra, el PP, no me extrañó tanto, Unión del Pueblo Navarro, no me extrañó nada, en fin, y algún otro grupo más. Es decir, de 260, 29 a favor, 216 en contra y se abstuvieron 15. Entre ellos, por ejemplo, el PNV que has mencionado, pues porque estaban ellos con el tema de la legalización del cannabis terapéutico, se abstuvo también Coalición Canaria, en fin, 15. Repito, de 260, 29 a favor, es decir, algo más del 10%, 216 en contra y se abstuvieron 15. Curiosamente, Gabriela, tú has dado un dato del CIS de abril de ese mismo año. Yo voy a añadir otro. El barómetro del CIS del mes de abril de 2021, y nosotros debatimos la ley en el Senado en septiembre, abril, septiembre, el CIS en abril de ese año revelaba que el 49,7%, es decir, la mitad de la población española, estaba a favor de que se legalice la venta de marihuana en determinados establecimientos y en determinadas condiciones. Exactamente tal y como recogía nuestra proposición de ley, digo nuestra, porque es la vuestra y la nuestra, y la de Guero Abay. Es nuestra proposición de ley. Exactamente igual, el 50%. Esto, lógicamente, y solo votó a favor un poquito más del 10%. Es decir, esto a mí por lo menos me deja bastante claro que nuestra democracia representativa no es tan representativa como algunos partidos y algunos líderes de partidos suelen afirmar. Y como bien decías, Gabriela, la aprobación ciudadana llegaba al 90% si es para uso médico. Sí. Hay un decalaje impresionante entre la sociedad y los partidos políticos. Como alguien diría, hagámonoslo mirar. En conclusión, y con esto termino, no nos queda otra más que seguir trabajando y batallando para que a las mujeres y a los hombres adultos de este país se nos reconozca como tales, para que quienes se autoproclaman como los valedores de la vida de las personas entiendan que las personas tenemos derecho y somos capaces de decidir sobre cómo queremos vivir nuestras vidas sin imposiciones externas de ningún tipo, ni de las iglesias, ni de los mercados, ni de los líderes de los partidos bien pensantes. Es decir, que tenemos derecho a la felicidad, vaya, y que vamos a seguir ejerciendo ese derecho hasta que lo entiendan, hasta que lo asuman y hasta que lo acepten. Y no solo hasta entonces, sino después también. Muchas gracias por vuestro trabajo. Es que ricasco bihotzez, ánimo, adelante. Ya sabéis que estoy con vosotras y con vosotros y yo sé que al menos en este tema también vosotras y vosotros estáis conmigo y con nosotros. Un beso.
Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y sobre todo por su trabajo y compromiso con la legalización del cannabis. Es cierto, como decía, que todavía no hay la voluntad política, pero cada vez son más los que se atreven a defender la legalización y eso también es gracias a personas como usted que se han posicionado. Gabriela, un segundito solo. Lo importante es saber qué les pasa a esos grandes partidos, qué presiones tienen, qué intereses tienen, qué objetivos para impedir esta legalización de los clubs de usuarios de cannabis con todos los condicionamientos que llevaba la proposición de ley. Ese es el misterio y ahí es donde tenemos que incidir y seguir trabajando por la legalización. ¡Ánimo! Correcto, muchas gracias. Pues ahora vamos a dar paso a Carola Pérez y a Mariano García del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me oís bien? Sí. Pues tomaré la palabra porque Carola me ha cedido el tiempo. Carola está pasando mucho dolor ahora como siempre, pero como siempre está aquí presente aportando su persona y aportando todo lo que lleva trabajado, y esto me parece de justicia decirlo. Sí. Quería también decir tres cosas antes de empezar. Primero que, evidentemente, somos partidarios de la normalización de la planta para cualquier uso, evidentemente. Por otro lado, también la búsqueda del placer, como decía Koldo, cada vez la tenemos más restringida, solo la podemos hacer con lo que da más negocio para ciertas personas, y esto me parece un atentado contra las libertades, que es por lo que empieza este derecho, por un derecho del individuo, que debemos tener todos a partir de cierta edad en la cual podemos escoger a quién nos lo va a restringir en el futuro. Todos o casi todos me conocéis. Yo llevo ahora una década aquí en España trabajando con pacientes de manera muy directa, trabajando con cannabis y con otras cosas además de cannabis. El cannabis es una planta que me llama la atención que estemos ocupando tiempo todavía aquí y gastando energía en 2022 para ver si podemos mejorar la calidad de vida, que es evidente que podemos, de muchos pacientes olvidados por la industria farmacéutica. Estoy hablando de pacientes con enfermedades huérfanas, a las cuales yo y muchos otros compañeros, como Carola, nos hemos dedicado, aunque no seamos médicos, a ayudar a otros pacientes en el uso del cannabis para mejorar su calidad de vida. Me llama la atención que estemos todavía en esta situación, y más cuando nuestro entorno está prácticamente todo regulado, en vías de prácticamente Europa, señores. Es un poco, para mí es una vergüenza. Y lo digo así porque me siento avergonzado de haberme dejado la piel, yo y otros compañeros a los cuales quiero dedicar estas palabras, anónimos compañeros, anónimas personas que han seguido luchando siempre por esto. Tengo vergüenza. Este reino parece realmente el reino de hadas, porque aquí yo no sé qué baremos o qué diferentes podamos ser para necesitar y que estemos hablando de evidencias a día de hoy. Mirar, yo tengo evidencias desde hace 9 años, yo y otros compañeros, sentados cada día en mi consulta o a través de una pantalla. Esas son las evidencias que yo tengo desde hace 9 años. Pacientes empoderados que deciden sobre su tratamiento, que deciden qué quieren usar y que deciden qué no quieren usar. Solo faltaría que estuviéramos obligados a envenenarnos por la industria farmacéutica obligatoriamente y que no tengamos alternativas asequibles, eficaces y seguras como es el cannabis y que podamos aplicar. Perdonad mi vehemencia, pero estoy un poco cabreado, chicos. Os propongo la ética de la ilegalidad. Cuando la ley es muy injusta, me la salto. ¿Por qué? Porque como médico me comprometí a buscar las soluciones de salud que requieran los pacientes por el camino que sea, no dependiendo de lo que nos dejen usar o lo que no nos dejen usar por muchos intereses. Ayer leía un estudio publicado en California, de ayer, por el cual comentaban que si la planta, el cannabis, los productos son usados correctamente, cuidado, siempre vamos a pensar eso, la industria farmacéutica tiene una rebaja de un 30% en sus ganancias. Cuidado.
Y cuidado, la industria farmacéutica tiene sus productos derivados de la planta. Sabe perfectamente que esto funciona. Esta es la gran hipocresía. Pero nos venden productos que no son la planta. Y nos venden productos carísimos. Cuando tenemos productos artesanales, y quiero, ahora que me he acordado, hablar de esto, 9 años trabajando con productos artesanales, que analizamos, evidentemente, con un análisis básico y hasta de tóxicos, para saber que no puede haber ningún problema. 9 años con pacientes a los que hemos hecho seguimiento. Ningún problema. Y se están retirando productos embotellados por la industria farmacéutica, uno cada 15 días, por impurezas en el embotellado. Ni siquiera la industria nos garantiza pureza en los productos. Y nos discuten que se puedan o no utilizar productos artesanales correctamente elaborados y correctamente analizados, a años luz del precio del producto farmacéutico. A mí me da la impresión, chicos, de que más se está repartiendo un pastel que tenemos la actitud de resolver realmente los problemas de una población de pacientes que están enfermos, que no tienen respuesta por parte de la sanidad pública, que se encuentran solos y buscan. ¿No haríamos lo mismo nosotros? ¿Y qué encuentran? Encuentran la solución, o por lo menos una solución parcial, en los tratamientos con cannabis. Pero ¿cuál es la cruda realidad de esto? Que solamente los que ayudamos a los pacientes con su uso y los propios pacientes conocemos la realidad de lo que pasa. Todo el resto del mundo teoriza, lee 4 estudios y nos dice que no. Pero llevamos décadas trabajando, no yo, otros que lo hicieron antes, con pacientes. Y la realidad es que el 65%, en general, en cualquier patología de los pacientes que acaban usando cannabinoides de manera correcta, mejoran su calidad de vida. En porcentajes diferentes, dependiendo de la patología. Pero esa es la realidad. Y nadie la conoce, porque al paciente, señores, qué pena esa subcomisión en la que los pocos pacientes que estuvieron fueron humillados, insultados. Poco podemos esperar de esas señorías que desde su ignorancia sobre el cannabis, yo no sé de muchas otras cosas, tengo que hablar con quien entiende de ingeniería para hacer algo. Pues esta gente que no sabe es la que al final va a decidir cómo se usa. Y el paciente, que es el usuario, ni siquiera se ha tenido en cuenta. Me parece demencial, realmente. Tenemos una población de niños, quiero hablar de los pacientes pediátricos, porque tenemos una población de niños, y hablando de niños hablamos de familias, siempre hablo de familias, alrededor de un paciente hay una familia, y alrededor de una familia hay amigos, y alrededor de esos amigos se forma un núcleo social. Si podemos mejorar esta situación con productos seguros, eficaces y asequibles, creo que lo debemos tener en cuenta, esa debe ser nuestra actitud. Y a día de hoy, con todas las evidencias que tenemos fuera, con todos los modelos regulatorios que ya están en marcha, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué coño está pasando? Podemos ver, analizar, copiar y generar nuestro modelo regulatorio. El que nos viene, se ha luchado muchísimo, no os podéis hacer idea. Han luchado mis compañeros, porque yo desde Barcelona, sabéis que os hablo desde ahí, no me puedo desplazar para el contacto directo con sus señorías y con la agencia y todas estas personas. Entonces, se ha luchado muy duro. Se han puesto líneas rojas de salida. Hemos estado siempre a favor del autocultivo, siempre. Pero si te ponen una línea roja y te dicen, si la pasas no hay nada, optamos por seguir y luchar hasta el final, ya que estábamos ahí, y esto ha costado mucho, chicos. Decepción habrá al final. Es muy posible para todos, es muy posible. ¿Y el problema cuál es? Ese decalaje del que se hablaba entre la realidad de lo que es el cannabis terapéutico y la tremenda ignorancia que se tiene sobre lo que es el cannabis terapéutico por el resto de sociedad y por el resto de personas que van a decidir sobre esto. Hay que seguir luchando. Realmente la planta nos presenta un paradigma de cambio en la medicina. Creo que tenemos que hacer un stop
el colectivo médico, ver hasta dónde hemos llegado con lo que nos han ofertado, y creo que hay que plantear un cambio de paradigma realmente. Desde hace 2 años no voy a entrar, no quiero entrar ni en política ni en realmente porque no soy el indicado, pero estamos pasando una época muy dura. Tenemos un estrés que gestionarlo nos ha traído tremendos problemas. Yo pienso que esto está dirigido, pero es igual, tenemos que defendernos ante esto. Y la planta del cannabis es una planta adaptógena. El sistema endocannabinoide es un tremendo adaptógeno. Tenemos que aprovecharlo. Es una planta que no ha matado nunca a nadie. Muy poca toxicidad. Esta planta nos puede ayudar a gestionar el estrés, a gestionar los problemas que estamos sufriendo desde COVID y desde una temporada en la cual ya sabéis de qué hablo. Es muy interesante poder usarla en estos momentos. Y nos la tienen encarcelada. Nos han encarcelado la planta 80 años con una campaña de difamación sobre sus propiedades y tenemos que volver a luchar para que nos la dejen volver a usar. En fin, realmente a los partidos socios de gobierno les pediríamos de corazón que sean actores activos y que por favor no pensemos en rendimiento político, pensemos en pacientes. Estamos hablando de la salud de los pacientes. Este me parece que es un tema muy importante y lo hacemos de corazón, de verdad, porque lo necesitan. Ahora, hay ya gente con mucho dolor, gente que podemos mejorar su calidad de vida, familias con niños muy enfermos que no tienen ninguna solución más que esperar a su muerte temprana en la mayoría de casos, pues podemos hacer que eso sea incluso una muerte digna. Voy a reivindicar lo que con cannabis conseguimos en muchos pacientes. Una muerte serena, tranquila y digna. ¿Y por qué sabemos eso? Por los correos que nos envía la familia, una vez fallecido el paciente, agradeciéndonos esto, que no lo iban a encontrar en ningún otro sitio. Incluso esto me parece muy digno. Luchar por una muerte tranquila y digna. No de opiáceos hasta aquí sin poder despedirte o comunicarte con tu familia. Y no tengo mucho más que decir, que sigamos ahí. Bueno, ya que estoy, me tomaré un momento la palabra. Deciros que yo voy a cerrar un ciclo aquí en España y me voy a Colombia a vivir. Yo ya trabajo hace mucho tiempo con ellos. Estoy viejecito, realmente estoy cansado. Quien me conoce sabe que estoy dolido, que estoy triste, pero no por mí, por los pacientes. Y la verdad que seguiré tratando pacientes, evidentemente, porque me apasiona que la planta vuelva a tener el lugar que se merece y que mis colegas sepan que esto es una alternativa real, que no se suscriban solo al permiso legal de las cosas que podamos usar, porque el opio mata, amigos, y lo sabemos. No entremos ahí, pero sabemos todo eso, pero tiene permiso. Pues esto no mata y no tiene permiso, vamos a usarlo, chicos. Y ahora vamos a luchar por una regulación que sea lo más abierta posible, porque los pacientes necesitan unos productos que la industria farmacéutica por el momento no les va a proporcionar nunca, porque la estructura de la propia industria farmacéutica les impide elaborar y porque no entienden para nada la planta. No la entienden. Este es un poco lo que os quería decir. Os agradezco a todos que estéis conectados y por favor sigamos en ello, por los pacientes, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor García. Realmente me emociona ver la pasión y el dolor con el que defiende a los usuarios de cannabis y a sus familias y desde luego tiene usted razón, es una vergüenza que en el 2022 todavía se esté discutiendo si hay que legalizar o no el cannabis medicinal cuando es una obviedad que así debería ser. De nuevo, muchas gracias y muchas gracias, Carola, también por estar aquí y dar la cara, como siempre, por todos los usuarios de cannabis. Sabemos que es un esfuerzo y de verdad muchas gracias por tu valor. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente intervención, que sería Marta Rosique, diputada del Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, buena tarde, gracias por invitarme. Evidentemente tomo como propias las palabras de los 2-3 comparecientes, ¿no? que acaban de hablar ahora y tomo la responsabilidad también de lo que venía diciendo Mariano, ¿no? En tanto que representante política
y así lo he venido haciendo en esta legislatura y podéis contar conmigo en ese sentido. Dicho esto, nosotros... ¿Eh? ¿Ha ¿Ha pasado problema? algo? Sí, ha habido un problema técnico. Un momentito, a ver si lo soluciono. Creo que ya está. Puede continuar, señora Rosique. Gracias, muchas gracias. Como Esquerra Republicana apostamos también por la regulación integral del cannabis. Así lo presentamos también en un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados esta misma legislatura y esperamos que pueda ser debatida pronto. Nuestro planteamiento también, y en la línea de lo que venía diciendo Koldo, es que para poder regular también incluso lo que sería el cannabis para uso terapéutico hay que tener en cuenta todos los usos del cannabis. Eso implicaría no solo también el recreativo, sino también incluso el industrial y tenerlo todo presente. Esa es la mejor manera de asegurar que no haya la desprotección que hay, que no haya el prohibicionismo que existe, que se genere una seguridad para el consumidor, que se genere una seguridad también para el entorno, para que se evite realmente que haya un mercado ilegal que se beneficie de todo ello, para que pueda haber un control lógico, es decir, que se pueda realmente poder prevenir aquellas adicciones que sí que existan, pero sobre todo para poder asegurar que lo que se consume es de calidad para el consumidor. Y todo ello se necesita de una voluntad política para acabar con este prohibicionismo y debería desarrollarse mediante un proyecto de ley, es decir, mediante una ley propia que así lo desarrollara. Nosotros desde hace tiempo que ya venimos diciendo que si lo que se quería era asegurar el cannabis para uso terapéutico, había una manera muy fácil y muy rápida de hacerlo, que era permitirlo desde la Agencia del Medicamento de forma rápida, sin tener que crear una comisión. No hemos visto con buenos ojos esta comisión desde el primer momento, porque para nosotros una comisión de investigación que se plantee tal como se planteó tiene un único objetivo, que es alargar el proceso de debate de la regulación integral del cannabis y de hecho incluso aplazarlo, es decir, en el momento en el que teníamos 3 proyectos de ley en el Congreso de los Diputados, un proyecto de ley en el Senado, de repente se plantea esta comisión que el Partido Socialista acepta con la intención, en el fondo, de alargar el debate y de impedir que se pueda hablar de algo que implique la regulación del cannabis más allá de lo que sería el cannabis terapéutico. Y ahí nosotros lo vemos como un obstáculo en aquel momento, porque vemos que depende del planteamiento que se haga, y así se ha demostrado finalmente, esto puede poner muchas trabas, precisamente, ¿no? Y en la lógica del título, ¿no?, de esta charla, que sería retroceso o avance, ¿no? En ese sentido, nosotros veíamos muchos retrocesos posibles en una comisión como esta. Sumado a lo que ahora venía diciendo Mariano, que es verdad que se ha enfocado de una forma muy en contra, ¿no?, de lo que sería la regulación del cannabis integral, porque para empezar el paciente casi no ha estado ahí y de hecho han habido muchos comparecientes que hablaban directamente de adicciones, es decir, el centro estaba en las adicciones cuando teóricamente lo que se estaba haciendo era trabajar lo que era el cannabis para uso terapéutico. Todo ello también sumado a que había de alguna forma una mayoría de los comparecientes que venían a decir que no había informes suficientes, cuando yo creo que no ha habido un tema más investigado que este, con más investigaciones al respecto y en todo caso lo que se deberían plantear es por qué el propio gobierno no potencia que haya más investigaciones, pero aún así las hay, es decir, no se puede decir que no haya informes de los que partir, no se puede decir tampoco que no haya ejemplos de los que partir en otros estados, simplemente si no se ha hecho es porque no ha habido la voluntad política para que así se hiciese. Por eso nosotros nos abstuvimos en aquel momento, porque veíamos que si bien había de alguna forma un consenso a favor de regular en algún momento el cannabis de uso terapéutico, esta regulación era casi falsa, ¿no? Es decir, no abarcaba realmente los problemas que debía abarcar y no se planteaba desde un punto de vista integral, que es como se debería.
Todo ello también poniendo en el foco a las farmacias como único método para acceder al cannabis para uso terapéutico, sin tener en cuenta en ningún momento el autocultivo, sin tener en cuenta tampoco el papel que puede jugar también las asociaciones canábicas, el papel que puede jugar realmente el hecho de regularlo de forma integral también incluso para el propio consumidor de uso terapéutico. Y por tanto hemos visto, ¿no?, que en ese sentido ha habido un informe, que esto es más de lo que había, pero este informe no garantiza que vaya a haber un cambio inmediato. Y ahí es donde nosotros veíamos la complicación, sumado a lo que decía, que es al final una cosa alarga a la otra, ¿no? Y por tanto impide que de alguna forma se pueda estar discutiendo sobre 3 proyectos de ley que había y que debían poder ser discutidos con tranquilidad, ¿no? Incluso tomados en consideración, aunque no fuese, por ejemplo, uno de los proyectos de ley de otro de los partidos que nos el aunque no fuese el ideal de nuestro partido, poder discutir sobre una base, es decir, da igual cuál de los 3 se ha discutido, lo importante es poder empezar a discutirlo sobre una base que vaya más allá incluso del cannabis para uso terapéutico. Y en eso nos encontramos ahora mismo, nos encontramos que hay un informe que nos puede poner obstáculos, seguimos con la voluntad de poder plantear el debate para la regulación del cannabis integral, teniendo en cuenta que hay una mayoría de la sociedad que está a favor, de esto estábamos hablando también justo ahora, pero es que también hay una mayoría política, si se quiere. Es decir, el Partido Socialista desde el gobierno podría tener una mayoría política para llegar a aprobar esta regulación del cannabis y la ha tenido desde un primer momento de esta legislatura. Y si todavía no ha decidido contar con esta mayoría política que le decíamos, ¿no?, que íbamos a garantizar que pudiese tirar hacia adelante esta regulación, es que no hay voluntad política por parte del Partido Socialista para poder avanzar. Y ahora, y siento ser un poco pesimista, pero queda un año aproximadamente de legislatura y en un año las cosas se van a complicar para que se apruebe un proyecto de ley. Y si bien pensábamos, ¿no?, que había algunas opciones con este cambio de gobierno para poder empezar a plantear esta regulación del cannabis, la verdad es que cada vez se hace más complicado de visibilizarlo. Pero por suerte también vosotros estáis activos, hay implicación en los movimientos sociales. Yo creo que no hay movimiento que incida más políticamente que el movimiento canábico. De hecho, yo creo que sois los que más reuniones nos pedís y creo que esto es muy bueno porque quiere decir que hay una implicación social que es relevante. Yo vengo de Cataluña, ¿no?, y ahí sé que el movimiento canábico es fuerte, ahí conseguimos aprobar una ley de asociaciones canábicas. Esta ley de alguna forma planteó también un consenso político a favor de la regulación de las asociaciones canábicas que nos permitió a nosotros también poder trasladarlo, ¿no?, en forma de proyecto de ley después en el Congreso de los Diputados. ¿No funcionó? Sí, se te escucha perfectamente. De acuerdo. ¿Que escuchaba algún ruido? De acuerdo, perdón. Entonces yo creo que las mayorías están, las mayorías sociales, las mayorías políticas, los proyectos están para poder discutirlos. Creo que esto ya es un avance respecto a cómo estábamos, pero solo falta que se pueda discutir de verdad y que esto pueda suceder. Falta la voluntad política del gobierno para que esto tire hacia adelante. Entonces yo creo que aquí es importante que puedan haber encuentros como este para poder de alguna forma, ¿no?, encontrar estos espacios en común para poder seguir incidiendo en esta lógica. La verdad es que esta comisión que se creó ahora ya se ha puesto a fin, pero sí que se pretendía que el informe de esta comisión fuese para la Comisión de Sanidad y para la Comisión de Adicciones, cosa que demuestra mucho, ¿no? Si la intención es remitirlo a la Comisión de Adicciones, quiere decir que el planteamiento que se hacía desde el primer momento no era una cuestión de permitir el uso terapéutico de los consumidores, sino que se estaba planteando desde el primer momento como un obstáculo para la regulación integral del cannabis, es decir, que el uso recreativo estaba ahí encima de la mesa, aunque no estuviese en las comparecencias directamente. Entonces, bueno, yo creo esto, que debemos juntarnos, debemos volver a encontrarnos
y debemos seguir intentando incidir porque tenemos poco más de un año para que alguno de los proyectos de ley pueda ser debatido y pueda ser aprobado, y la verdad es que las cosas están complicadas después de esta comisión que se ha creado. Muchísimas gracias por su aportación. Realmente es un gusto ver una nueva generación de políticos implicados con la sociedad y con su realidad, dejando atrás los estigmas y la moral absurda del prohibicionismo. Necesitamos más políticos como usted, personas conectadas con la realidad. Me parece también muy interesante su opinión de que este informe podría suponer un obstáculo para el debate del cannabis para uso recreativo, y considerando también la propuesta insuficiente al no tener en cuenta el autocultivo ni las asociaciones canábicas, aunque me quedo con lo de las mayorías están. Ojalá sea cierto y ojalá nos den la oportunidad. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a dar paso ahora a Noemí Sánchez, presidenta del Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a Luz Verde por invitarnos y a Expogrow por ceder este espacio para que podamos expresarnos. Bueno, primero decir que no puedo más que suscribir las palabras de todas las personas que han hablado antes de mí, porque aquella frase de no llueve a gusto de todos, en este caso parece que no ha llovido a gusto de nadie. Yo en mi caso, yo soy presidenta del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, pero también soy psicóloga, soy doctora en neurociencias y soy usuaria medicinal de cannabis. Yo tengo esclerosis múltiple y, bueno, en ninguna de las facetas de mi vida he estado tampoco contenta con esta ley. Y bueno, también ciñéndome un poco también al título de lo que era la charla, era si había sido un retroceso, un avance. Bueno, llamarlo un retroceso también sería absurdo porque, bueno, por varias cosas, pero también sería absurdo considerarlo un avance en su terminología completa de decir lo que es un avance. Tiene puntos positivos, evidentemente. Tenemos este momento que hemos dado pie a un debate, hemos puesto en valor de alguna manera estos usos medicinales. No sé a vosotras cuántas personas os habrán podido parar ahora por la calle diciéndote, uy, que van a regular el cannabis medicinal. O sea, como que todo el mundo está de, uy, qué alegría. Y dices, y tú te quedas con la cara de medio lado y dices, bueno, sí, vale. Pero bueno, es importante, ¿no? Ha llegado a la sociedad, se ha puesto en valor estos usos medicinales, y personas que no estaban relacionadas con esta planta, que a lo mejor ni se habían planteado el uso de esta terapia, pues van a tener un acceso que antes no tenían. Esto, pues vamos a decir que puede ser un punto positivo, evidentemente. Pero claro, el chafón, ¿no?, que nos hemos llevado de alguna manera, porque esta subcomisión se creó, o nosotras pensábamos que se había creado con el fin de regular una planta. Pero cuando hemos llegado a esta subcomisión, lo que nos hemos encontrado es que lo que se ha hecho es regular un medicamento. Y para esto, como bien han dicho ponentes previos a mí, no hacía falta toda esta subcomisión. Esto ha sido pues un paripé, como ha añadido Marta, como para postergar un debate importante como es una regulación integral de esta planta. Y bueno, como también se ha comentado, las personas invitadas en esta subcomisión estaban más relacionadas con los usos lúdicos y problemáticos que con una experiencia medicinal, tanto a nivel de países extranjeros como en nuestro propio Estado, porque no olvidemos que en el Estado español tenemos una trayectoria de clubes sociales de cannabis, de asociaciones que han ayudado, de profesionales que han ayudado a estos pacientes en todo su ciclo vital, y un modelo que hemos llegado a exportar. O sea, exportamos un modelo de asociaciones canábicas que no somos capaces de asumir en nuestro propio territorio. Esto es de vergüenza. Pero bueno, como decían también, nadie es profeta en su tierra. Yo me he intentado centrar un poquito en lo que era el texto de la subcomisión, así pues para ir diciendo esto mal, esto peor. Pero bueno, el texto de la subcomisión, si nos fijamos, comienza citando la Convención del 61. La Convención del 61 es la más restrictiva. Recordemos, o sea, si hacemos un recorrido histórico, en el 61 se desconocía todas las partes del sistema endocannabinoide, por lo tanto,
sus usos medicinales, sus facultades psicodélicas, vamos a decir, todo esto no lo sabían y se metió en un listado en el que decía que no había uso medicinal y esta planta es prácticamente como veneno. Y yo me preguntaba, ¿no? Nos preguntábamos del observatorio, ¿por qué han citado esta convención del 61? ¿Hay alguna intencionalidad? Pues, como diría aquel, casualidad no lo creo. Esto lo vemos, ¿no? Estamos viendo cómo se está atacando, por ejemplo, a todo el sector del CBD en todo su esplendor, y esto entraría muy acorde, ¿no? En esta convención del 61 en la que tampoco diferenciábamos todo el sistema endocannabinoide y bueno, se habían sintetizado, por ejemplo, el THC, pero también se desconocía muchísimo. Respecto a otro punto que es bastante llamativo es el papel tan preponderante que se da a la Agencia Española del Medicamento a lo largo de este informe. Pues a una también le hace generar sus dudas. No podemos olvidar que la Agencia Española del Medicamento ha sido uno de los organismos que ha estado detrás de toda la caza de brujas última a todo el sector canábico. Han estado detrás del ataque a los bancos de semillas, al CBD, a las asociaciones, bueno, y con esto ya tenemos a todos los demás para darnos guerra, pero han estado ahí. Entonces, que se le dé este papel tan preponderante, pues deja algunas sospechas. Cuando en otros países, ahora en Panamá, por ejemplo, se ha hecho una regulación medicinal, se ha creado una agencia para esto, tiene una lógica también. Y bueno, lo que vemos que en esta regulación pues se propone como una regulación, pero no es tal regulación, porque es prácticamente lo que ya teníamos. O sea, si ya teníamos medicamentos que estaban avalados por la Agencia Española de Medicamentos, esto solo es seguir esto mismo y no hacía falta todo esto. Lo único que sí que añadimos, que ahí siempre vamos a dar un punto de venga, ¿vale? Es esa posibilidad de tener preparados estandarizados en la farmacia. ¿Vale? Esto estaría bien, no vamos a decir que está mal, porque también, como ya hemos dicho al principio, es una forma de normalizar ese cannabis en las farmacias y para las personas usuarias y demás. Pero ¿qué hay de las personas que ya lo utilizábamos? Por ejemplo, nos ofrecen en este momento preparados estandarizados. Cuando, y si no el doctor Mariano García de Palau me corrige, cada vez más la medicina se está dirigiendo a una medicina individualizada. Cada vez más se está huyendo de esta pastilla para todos. Por lo tanto, ahora me queréis dar de una planta que se pueden sacar unos perfiles individuales a cada persona, a cada patología ajustada perfecta, ahora me queréis dar un preparado estandarizado. Esto es complicado, ¿no? Pero bueno, luego ya nos añadimos, venga, preparados estandarizados. Y ahora las flores. ¿Qué pasa con las flores? Tampoco hay flores. ¿Y el autocultivo? Autocultivo, pues eso ni oír hablar. Esto era una línea roja, como decía Mariano, que también nos pusieron a nosotros cada vez que íbamos a hablar y era cultivo, no, autocultivo no va a haber. Pues autocultivo es lo que queremos. Porque es que de aquí no, o sea, esta es su línea roja y es la nuestra. De hecho, esto se une con un derecho bioético primario, que es la autonomía del paciente, es mi derecho a elegir. ¿Vale? Pero estas cosas ya, como diría M. Rajoy, ya tal, ya lo dejamos para otro momento. De hecho, en el texto únicamente se habla de las flores para posibles futuros experimentos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, si luego esos experimentos son fructíferos el uso de las flores, ¿vamos a poder utilizarlas? Esto tampoco nos lo deja nada claro el texto, no sabemos por dónde vamos a salir. Esperemos que sea que sí, pero es algo que no vamos a saber. Lo que sí que parece es que ha sido un texto que ha sido consensuado entre organismos públicos y parece que con un poquito o bastante gran presión de lo que es un lobby empresarial. ¿Vale? Porque si no es así, ¿cómo podemos entender que el señor Abelló anime a sus huestes empresariales y accionistas diciendo, tranquilos, que estamos perdiendo millones desde hace 2 años, pero ahora con esta subcomisión vamos para adelante? Mientras a este lado lo que vemos es el abismo y cada vez vamos cayendo más y caemos una detrás de otra. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado, no? Como decía Mariano, ¿qué ha fallado aquí? Porque hablar hemos hablado, ¿eh?
hemos hablado todas, ya estaba diciendo Marta que el movimiento canábico somos de lo más pesadito que hay. Y es que es así, hemos ido un organismo tras otro a ir a, pobrecitas mías, a comer las rejas a los políticos y a las políticas. Pero es que creemos que existe esta necesidad y es muy importante y es imperiosa en muchos casos. Entonces, nosotras sí que hemos hecho nuestro trabajo, ¿qué es lo que ha faltado? No nos han escuchado. Hemos hablado, pero no nos han escuchado. Y precisamente en la subcomisión yo presenté unos datos porque llevamos, bueno, aquí tenéis unos panfletos de encuesta cannabis, si alguna no la ha rellenado, por favor que me lo rellene, que ya tenemos casi 7.000 personas, se demuestra, esto está muy bien, y con esta muestra, bueno, con 3.000 y pico en ese momento, yo presenté unos datos en la subcomisión diciendo que el Estado español, las personas, su ciudadanía, la regulación que preferirían sería una que incluyese farmacia, que incluyese autocultivo y que incluyese asociaciones canábicas. ¿Pero qué pasó? Por una entra y por la otra sale. ¿Vale? Pasó lo que siempre pasa en este país, que se acaba facilitando unos oligopolios y el que unos pocos se lucren de las desgracias de muchos. Esto nos podrá llevar, estos oligopolios que preveemos que se van a crear, nos va posiblemente a llevar a un aumento de precios, a un descenso de la accesibilidad y a un posible aumento del mercado ilícito. Y esto que estoy diciendo no es algo que tampoco que lo estemos sacando de la manga, sino es la experiencia de otros países donde la regulación que se ha llevado a cabo ha sido meramente capitalista. Pero bueno, como tampoco soy yo la bruja Lola ni soy pitonisa, tampoco puedo decir que esto es lo que va a pasar. Precisamente por eso desde el Observatorio Europeo lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento a qué es lo que está pasando con esta ley. Vamos a ver cuántas personas se están favoreciendo de estos tratamientos, cómo lo están llevando, qué se está haciendo. Entonces seguiremos trabajando como hemos hecho hasta ahora. O sea, esto no va a cambiar. Otra cosa que así que chirría muchísimo del texto es el registro de las personas usuarias. ¿Vale? Esto es sospechoso, vamos a dejarlo ahí, que es sospechoso, porque en el texto pone que el fin es evaluar las mejoras y patatín y patacual, pero un poquito más para abajo a lo mejor nos da unas pistas, porque este registro, por ejemplo, no ocurre con las personas que toman anfetaminas para sus tratamientos o derivados, toman benzodiazepinas, no existen estos registros. ¿Por qué por el cannabis? Porque mira un poquito más para abajo en el texto pone que no, las personas usuarias, las pacientes, no debemos hacer que haya mayor disponibilidad fuera del contexto clínico. Vale, entonces ahora yo soy un dispensario. O sea, a mí me dan lírica, que eso también sube, que da gusto, yo me dedico a pasarla, ¿no? Y ahora pues con mi cannabis, que será para mí, yo también me voy a dedicar a pasarlo. Vamos, que ya nos están tratando de delincuentes antes de empezar. Y esto la verdad, a mí, por ejemplo, es algo que me ha indignado como paciente. Otro tema muy importante que es que, claro, también como paciente me preocupa, la formación de profesionales. ¿Qué pasa con los profesionales? Nosotras, desde otro colectivo al que pertenezco, que es FESOB, hemos intentado ya hasta en 3 ocasiones crear un título propio en la Universidad de Valencia para formar a profesionales de la salud en el manejo del cannabis medicinal y todas las veces nos han pegado los morros con un no. Con un no, ¿por qué? Por las razones más inverosímiles. Esto ha ido desde, no tenéis médicos de la Universidad de Valencia en vuestro curso. Tenemos otros médicos, pero bueno, no tenemos la Universidad de Valencia. Venga, pues pongámonos en contacto con la Universidad de Valencia, Facultad de Medicina, a ver quién quiere participar. Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, respuesta, aquí no hay nadie interesado en el cannabis medicinal. ¿Qué os parece? Se queda así el cuerpecito así como torcido, ¿verdad? Entonces, si no están interesados en el cannabis medicinal, ¿qué van a hacer ahora? Ahora, todas esas personas a las que, todos esos facultativos, que gloriosas las excepciones como Mariano, como Mario, o sea, tantos profesionales maravillosos que tenemos y que hemos disfrutado de ellos, pero todos los otros profesionales y todas las otras profesionales a las que hemos dicho usamos cannabis y nos han mirado con cara de ¿eres una drogadicta? Esta persona ahora a mí me tiene que recetar. Yo tengo ganas de verlo, la verdad. Curiosidad la tengo toda. Pero bueno,
Por último punto, y algo que considero que es de agradecer que incluyeran en el texto, porque en esto creo que la Fundación ICERS y el Observatorio Europeo hemos tenido algo que ver, me considero ahí, me digo, bueno, pues hemos hecho mucha presión en esto y supongo que también el Observatorio Español, es el hecho de darle importancia a los datos clínicos, precisamente lo que estaba diciendo Mariano, esos 9 años de experiencia y a esos tantos años de experiencia de otras personas. Las observaciones de las personas profesionales de la salud, las propias pacientes, nosotras sabemos lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal. Yo ya me retiro un montón de medicamentos, yo ya me retiro, mi neurólogo lo llevo por la calle de la amargura, bueno, y a la vez que me llama su paciente estrella, pero es de esto no, esto sí. Yo sé lo que me sienta bien y lo que me está aliviando en mi sintomatología. Si no me está aliviando, no lo quiero. Me está poniendo ciega y no me está aliviando, como la lírica, por ejemplo, en su caso. Pero bueno, como sabemos nosotras, hemos sido esa fuente de conocimiento mientras muchas personas pues, nos estaban diciendo que era una droga, simplemente sin usos medicinales. Una droga simplemente nunca es simplemente una droga, esto también quiero dejarlo en punto. Pero bueno, sin todas esas personas que hemos desobedecido, no estaríamos aquí ahora. No habríamos llegado a esta subcomisión tampoco. Si no hubiéramos estado peleando año tras año, todas las personas que han estado, que están y que van a estar. Sin eso no tenemos nada. Y bueno, yo quiero acabar con un pequeño homenaje. En realidad voy a respirar y voy a intentar decirlo sin llorar. El miércoles pasado falleció una compañera, Blanca, una gran luchadora, una gran compañera que ha estado enfrentándose a un glioblastoma cerebral durante muchos años. Y de la forma más digna que se podría hacer, con autodeterminación y mediante autocultivo. También ella ha ayudado a muchísimas personas durante su ciclo vital hasta que el suyo se ha acabado. Y con mucho dolor para las personas que nos quedamos. Y precisamente en el tanatorio estaba hablando con Raúl, con su pareja, que me contaba que con esta planta, con esta regulación, se está hablando de una molécula y no es una molécula. Esta planta implica muchas más cosas. Él decía que no es solo eso, no solo le mejoraba su estado de salud, sino que también su estado emocional. Y él, que cultivaba para ella, sentía que estaba haciendo algo por su pareja, sentía que podía hacer algo. Y se convertía en todo algo mucho más holístico que una simple molécula que está afectando a tu físico. Y por Blanca y por todas seguiremos luchando para evitar el sufrimiento. Por ti y por todas. Muchísimas gracias. Hola. Sí. Muchísimas gracias, Noemí, por compartir tu experiencia personal y también por entrar en detalle en el informe, destacando los aspectos más positivos, pero también los negativos. Como decías, bueno, a mí me parece muy importante lo que has explicado porque las personas todavía necesitan entender, ¿no?, que queda mucho trabajo por hacer, que todavía hay mucho desconocimiento, como decías, y me has hecho reflexionar también mucho cuando has comentado tus sospechas en relación a varios aspectos como registro de usuarios de cannabis o el papel que le quieren dar a la EMS, y que no debemos olvidar que es cierto que la EMS es la que ha estado ahora mismo encabezando la criminalización y la persecución, ¿no?, dentro del sector del cannabis durante los últimos años, y parece ser que igualmente se le va a dar este papel preponderante cuando hay alternativas, que sería abrir una agencia especializada, como tú decías, en Panamá o en otros países como Alemania. Es algo a tener en cuenta, ¿no?, y a estar ahí vigilantes. Queda mucho trabajo por hacer, pero ahí estamos. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría preguntarle a Carola si quiere comentar alguna cosita más para cerrar estas intervenciones o si pasamos a la ronda de preguntas directamente. Como sabes, siempre nos gusta saber tu opinión y lo que tienes que decir, pero es decisión tuya y no te sientas comprometida. Muchísimas gracias, Carola. Como siempre, muy directa. Muchísimas gracias por tu valentía. Y es cierto, ¿no?, que a veces es difícil la comunicación con la clase política. Por suerte ahora estamos aquí. Seguramente Marta Rossi que tiene alguna cosa a comentarte y espero que en el futuro pues, podamos seguir trabajando todas juntas. Yo quiero destacar también que, por supuesto, hay aspectos muy positivos a tener en cuenta de todo el trabajo que ha salido. Yo estoy convencida que todos estamos de acuerdo, aunque es cierto que a veces es más fácil centrarse, ¿no?, en lo que no hay
que no en lo que sí que tenemos. Nosotros desde aquí, en cualquier caso, no os culpamos absolutamente de nada. Al contrario, valoramos mucho y agradecemos vuestro trabajo y compromiso y creo que hablo por todos los que estamos aquí cuando decimos eso. Muchas gracias y estamos con vosotras. Marta, por alusiones, si quiere contestar. Sí, bueno, gracias Carola. Primero, decir que no me consta que me hayáis pedido reunirnos y lo siento porque Noemí lo sabe y yo suelo ser muy rápida en contestando, entonces me parece, de verdad, es que no sé por dónde habéis reenvío todo, está todo guardado. Vale. ¿Vale? Vale, no os pongo en duda y mi intención no es poneros en duda, sino simplemente deciros que evidentemente estoy abierta a reunirme con vosotros, que ojalá lo hubiese hecho y que en general siempre doy las reuniones a quien me lo pida, entonces de verdad no hay ninguna, para que quede claro que no hay ninguna mala intención en no vernos reunidos porque no estaba... Doctor García Palau tiene algo que decir al respecto también. No, en realidad, Carola, eres muy valiente y muy directa. No tengo nada que añadir. Marta, la realidad es la que es y nosotros la relatamos tal y como la sentimos, Marta, ¿vale? Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que primero regulemos y luego hacemos todas las reuniones que queráis. Pero primero regulemos. Porque es que llevamos demasiado tiempo de reuniones y cada vez que hay una reunión siguiente los pacientes siguen mal sin solución. Esto es un acto de rebeldía, hay que hacerlo ya, lo más ya posible. Y para mí es inconcebible que no se haga cuando hay gente que lo necesita. Y sabemos que esto funciona, no para todos igual, pero puede ser una herramienta importante. Y por último os quería decir una frase que hace un tiempo que digo y quiero volverla a decir en público. Y para mí el delito contra la salud pública es la prohibición al acceso por parte de los gobiernos a los tratamientos, no solo el cannabis, a los tratamientos que puedan ser seguros, eficaces y asequibles para cualquier paciente. Esta creo que es la realidad que tenemos que afrontar y que tenemos que ver. No nos paséis la pelota al tejado acusándonos de esto. Es vuestro ese problema y la historia pondrá las cosas en su sitio. Seguramente, como casi siempre pasa. Y la pena, repito, y mi vehemencia es porque los pacientes necesitan esto ahora. Coño, ahora. Es que, insisto, en ese sentido, yo hago todo lo que puedo, lo que esté en mis manos para que así sea y podéis contar con ello. Y estoy de acuerdo en que menos reuniones y más acciones es la tónica general a seguir. Por lo que decíais de la subcomisión, no quisieron negociar con nosotros, no fue nuestra voluntad no negociar con ellos. De hecho, nosotros siempre tenemos intención de negociar para poder sacar las mejores conclusiones posibles. Y en ese sentido, a pesar de ser 13 diputados que a veces nos cuesta llegar a todo, por eso en algunos momentos no hemos podido estar, porque es que no somos un grupo grande, nos cuesta llegar a todas las comisiones y a veces nos tenemos que dividir en 3, ¿vale? Entonces la cuestión está aquí, pero hemos seguido todas las comparecencias, las hemos seguido aunque sea telemáticamente, porque creíamos que era importante. A pesar de nunca confiar de verdad con esta subcomisión, que es lo que os decía, porque sabíamos que esta subcomisión la utilizaban con unos fines que eran acabar con el debate que estaba existiendo, que podía existir en el Pleno del Congreso de los Diputados, que era para una regulación integral del cannabis, que cuando se plantearon varios proyectos de ley, hubo varios medios de comunicación saliendo a favor de la regulación integral. Esto les preocupó, porque incluso El País llegó a sacar alguna publicación a favor. Esto les preocupó y a partir de entonces rápidamente se creó esta subcomisión propuesta de repente, ¿no? Y entonces, esto no quiere decir que tener una subcomisión sea un problema, ni mucho menos. Es decir, tenemos que aprovechar todos los espacios que se creen y en ese sentido nosotros hicimos enmiendas, intentamos participar en la medida de lo posible, intentamos negociar, pero no se quiso buscar la negociación con nosotros. Entonces, eso también os lo digo para que seáis conscientes de toda la realidad. Me hace que sí, porque lo vivió también directamente, ¿no? Que hubo muchas complicaciones en ese sentido. En cada negociación el gobierno decide con quién
negocia las conclusiones. En algunas ocasiones nos necesitan a nosotros y nos preguntan a nosotros. En esta ocasión se veía muy claro que veían que lo que planteábamos nosotros, que era una regulación integral o que era, pues por ejemplo, el hecho de incluir la flor, que fueron nuestras enmiendas que pusimos sobre la mesa, no entraban en la negociación que ellos planteaban. Entonces, simplemente nosotros no recibimos la voluntad de negociar por parte del gobierno. Y eso a mí me preocupó. Me preocupó porque eso quería decir que no había una intención real de transformar, que es lo que se podía hacer, ya que como mínimo se había creado esta subcomisión, ¿no? Dicho esto, yo creo que con las conclusiones que tenemos de esta subcomisión, evidentemente tenemos que trabajar para que sean realidad. Es decir, todo aquello que sea un avance debe ponerse sobre la mesa. Nosotros, yo no estoy en el gobierno, ojalá estuviese, no quiero estar en el gobierno de España, os lo digo, pero ojalá tuviese la posibilidad de poder incidir y decir, mira, en el día de mañana va a empezar a haber esta regulación y por tanto todo lo que haya de estas conclusiones del informe además también se van a aplicar, no depende de mí únicamente y eso no quiere decir que no tenga responsabilidad al respecto. Lo que sí depende de mí es hacer seguimiento de ello, es presionar al gobierno para que lo haga y os prometo y de verdad podemos hacer otro encuentro así en enero y me reprocháis si no lo he hecho, os prometo que voy a hacer el seguimiento para que así sea. Muchas gracias, Marta. Noemí tenía algo que aportar. Respecto a lo que me comentabas, Carola, de si sabíamos que el autocultivo no iba a pasar, a ver, me refería, pues voy a puntualizar, el PSOE nos decía que el autocultivo no iba a pasar. El resto de partidos, por ejemplo, con Marta, con Iñaki, con todo el resto de personas que hablamos de todos los partidos, nos decían que apretáramos, que siguiéramos empujando. Nosotros es lo que seguimos haciendo. Respecto a lo que comentas de posibles problemas que hayan habido, que os hayan atacado, yo solo puedo hablar de la gente que yo puedo controlar, que es el observatorio. Desde el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis tenemos desde que yo soy la presidenta una obligación moral que es de no agresión y espero que si te has sentido agredida en algún momento, desde luego que no, desde el observatorio no ha partido, porque no soy consciente de que eso haya ocurrido. Si eso pues me lo comentas, me dices la persona, el momento y el lugar y lo hablamos sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema con estas cosas. Pero vamos, desde luego, yo entiendo que vosotras habéis estado apretando, evidentemente, como todas, y hemos hecho lo que hemos podido. Noemí, yo creo que se podía haber lanzado un mensaje a la sociedad diciendo que todas habíamos intentado luchar por el todo y no es lo que se ha lanzado. Se nos ha lanzado a los leones al Observatorio Español y creo que eso es un poquito injusto, porque todos fuimos a por el todo, supimos que el PSOE, que era quien tenía la llave, porque el resto estaban convencidos. Sí. Recordad la semana de concienciación de cannabis medicinal, noviembre del año anterior, cuando vieron de que no, un cambio de paradigma, un trabajo de comunicación brutal, etcétera, etcétera. Entonces, yo sinceramente, y creo que Mariano también y todo el observatorio hubiéramos agradecido que el mensaje que hubiéramos trasladado a la sociedad civil era que todo el mundo estaba trabajando por el todo y que nos cogieron y nos apretaron así y era o esto o nada. Y era mejor, claro. Es mejor esto que nada. Porque sí, a nosotros el PSOE nos llegó a decir que lo que querían era un pacto de consenso con PP, con Vox y con todos, y entonces por eso no ponían el autocultivo, que claro, era de venga, o sea, ¿a quién se la queréis colar? Pero vaya, que evidentemente a todos nos cogieron por el cuello de esto no va a pasar, pero ahí R que R, porque en realidad sin autocultivo no hay autodeterminación, no tenemos una capacidad de autonomía sobre nuestra propia medicina, todos esos mecanismos que subyacen al hecho de estar cultivando tu propia medicina. Todo eso lo perdemos y lo tenemos clarísimo. Y tenemos clarísimo que una regulación meramente farmacológica pues va a ayudar a unas pocas personas, que yo es lo que he intentado poner de relieve también durante mi ponencia. Tiene unos aspectos positivos, pero también tiene un montón de aspectos negativos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente
Lo que queremos es mejorar. Lo que está bien ya está bien, venga, correcto, vamos para adelante. Vamos a seguir mejorando. Lo que yo planteo, lo que creo desde el observatorio es que lo que tenemos claro es el objetivo. El resultado de ahora no importa. El objetivo está ahí y es el autocultivo. Veo que en esto estamos todas de acuerdo. Hay unas preguntas por el público, así que voy a empezar, ¿de acuerdo? Mariano, ¿querías comentar algo antes de que pase? Perdona, que acabe. Gracias, Gabriela. No, Tu siempre puesto. tengo algo, siempre se me ocurre algo. No, realmente, Noemí y Carola lo sabéis, yo por mi edad y por el tiempo que llevo, pues hablo con todo el mundo. Soy de los pocos que en este sector hablo con todos, porque es bien complicado. Entonces sí que tengo una sensación, y es que en todos los años que llevo por ahí, yo mi militancia que he aportado ha sido dar la cara y tratar pacientes. Es mi parte de mi vida que aporto como militante en este mundillo. Fermín, que me conoce hace tiempo, pues lo sabe, que esa es mi humilde aportación. Pero siempre me he quedado con la sensación de que no hemos llegado todo el movimiento a unos mínimos para ir todos juntos. Coño, ¿qué nos pasa? Nos pasa el reflejo de la puñetera política. Y yo creo que ellos saben que si nos dividen, mejor. Y en el fondo todo esto está fomentado. Y yo que he trabajado para Hugo, que he estado con todos los de este sector más o menos desde hace un tiempo, tengo esta triste sensación de que realmente nos tenemos que sentar, hablar tranquilos, llegar a unos mínimos y a partir de esos mínimos conseguir, y luego ya desarrollamos el resto. Si al final estamos todos de acuerdo en que no nos prohíban plantar un ser vivo, que no nos prohíban consumirlo, y vamos ahí todos. Siempre me ha llamado la atención las federaciones, cada una por su lado, los catalinos, hostia, ¿qué coño pasa? Si lo que necesitamos es ser un bloque, aunque hayan diferencias, ya las marcaremos, ya las determinaremos al final, pero vayamos por el principio, y el terapéutico, nos guste o no, ha sido la puerta de entrada en el 95% de las regulaciones. Ha sido la puerta de entrada, nos guste o no. En cuanto lo tengamos, vamos a por la normalización completa. Pero tenemos que unirnos, chicos, si no nos tienen divididos ya de yo creo. Totalmente de acuerdo. Ya lo dicen siempre, divide y vencerás. Adelante con las preguntas del público. Sí. Antes de hacer la pregunta, agradecería si nos presentamos, aunque sea con el nombre. Sí, soy Bernardo Soriano, de Regulación Responsable. Yo quería hacer una pregunta a Marta. En primer lugar, agradecer obviamente el compromiso de Esquerra desde siempre con la regulación integral. Sí que es cierto que desde el movimiento canábico no se ha entendido cómo se presentaron 4 leyes, ¿no?, en el pasado mes de septiembre, y quizá ese ha sido uno de los principales problemas, aparte de esta cortina de humo de la subcomisión, en que no haya salido adelante, ¿no? Porque al final no es lo mismo presionar conjuntamente desde 4 partidos o muchos más que hacerlo de forma individual, incluso estando dentro del gobierno, como es el caso de Unidas Podemos, ¿no? Vosotros retirasteis vuestra iniciativa, luego la volvisteis a presentar en el mes de mayo, está activa, al igual que la de Unidas Podemos, y están ambas pendientes de la toma en consideración cuando se active. Como bien has dicho, da igual, ¿no?, la que se active primero o lo que no, lo importante es tener ese debate real, ¿no? Entonces, mi pregunta / sugerencia: ¿sería factible que os pusierais de acuerdo, que os sentarais alrededor de una mesa en el sentido de presentar algo conjuntamente, ya no solo con Unidas Podemos y Esquerra, que son esas 2 iniciativas que ahora mismo están pendientes de esa toma en consideración, sino el resto del espectro político a favor de una regulación integral? Porque es cierto que ese compromiso se pone de manifiesto en vuestras iniciativas, pero muchas veces lo vemos como algo más de cara al electorado y a ganar votos que realmente que tenga una trascendencia real. Entonces, la petición y la sugerencia, y yo creo que no hablo por mí mismo, sino por todos los que estamos aquí, ¿esto es posible, Marta? ¿Sería posible presionar al PSOE en bloque para que de una vez esto pueda cambiar? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, Así que cuando quiera. Disculpa, gracias. Es que no os veo ahora, entonces a veces voy descoordinada. No, gracias por la pregunta. Primero, una aclaración, porque creo que ha habido como mucha información al respecto de ello que no es realmente así, que es que si se retiró en un momento la proposición de ley no era para que no se discutiese, era una cuestión técnica
que necesitábamos registrar otro proyecto de ley y nos pedían que por favor en un momento concreto, bueno, técnicamente se quitase para volver a entrar. Es decir, no había ninguna cuestión política detrás de ello, era una cuestión puramente técnica. Pero para aclararlo, porque a veces también creo que es importante, ¿no?, que quede claro. Luego, por lo que se refiere al hecho de haber presentado 4 proyectos de ley, es que ahora cuando Mariano decía que entre el movimiento canábico debe haber una unidad, pues esto también nos lo debemos aplicar nosotros. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en que las cosas avanzan mucho mejor cuando hay coordinación y hay una unidad en torno a unos mismos objetivos. Y en eso yo creo que sin problema se puede contar. Por eso decía, cuando hubo la proposición de ley de Más País en el Pleno, nosotros la aprobamos y con toda la buena intención del mundo de que se aprobase. Es decir, pensábamos, mira, si es la suya la primera, sin problema, empezamos a discutir sobre esta base y ya tenemos, ¿no?, el elemento de discusión para poder empezar a trabajar. Si ahora se presentase la de Podemos, haríamos lo mismo. Es decir, en eso no tenemos ninguna duda de que apoyaríamos la proposición de ley. Yo veo ahora más complicado igual ponernos a trabajar en un solo proyecto de ley por los tiempos que hay, porque creo que es más fácil que ya entre una de las que haya. Me da igual si es la de Podemos, de verdad, insisto, la aprobaríamos nosotros. Lo que pasa es que más allá de los proyectos de ley que se pueden llegar a presentar, hay una cuestión de base que es que cuando se presentó la de Más País no se aprobó. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos por qué. Porque sí que tenemos a partidos que normalmente no nos aprueban nada, como Ciudadanos, que por ejemplo están a favor de la regulación, que es curioso, pero pueden llegar a estar a favor. Tenemos a partidos como el PNV, que en algunas ocasiones habían dicho que sí que estaban a favor, pero que por el tema de la subcomisión decían que no querían votar nada a favor, porque la subcomisión debía acabar de establecer, ¿no?, cómo funcionaría todo y tal, y como que esperaban a la subcomisión. Y luego, en un momento concreto, hubo algún movimiento incluso dentro del Partido Popular, que luego en la subcomisión ya vimos que no era la misma línea, pero bueno, creo que lo importante es plantearnos cómo podemos tener la mayoría suficiente como para poner en una presión relevante, ¿no?, al Partido Socialista para que pueda llegar a aprobarlo. Creo que la cuestión estamos aquí y en eso no hay problema para coordinarnos. De hecho, tanto con Lucía como con la gente de Más País vamos hablando a menudo sobre ello, porque creo que es importante, ¿no?, que haya una cierta coordinación de cómo vamos avanzando, ¿no?, a pesar de que haya distintos proyectos de ley. Entonces, bueno, yo creo que la cuestión estaría aquí. Entonces, con lo que decía antes Carola, de hacer seguimiento del informe de las conclusiones de la subcomisión de cannabis medicinal, ahí también podemos coordinarnos. Es decir, aquí creo que no hay ningún problema en coordinarnos y trabajar. Es decir, por nuestra parte, todo el compromiso de coordinarnos. Y luego sí que quería hacer un pequeño matiz o bueno, simplemente explicarme, ¿no? Nosotros presentamos una proposición de ley propia por un motivo, que es que nosotros lo que hicimos fue coger la proposición de ley que se había presentado en Cataluña, ver cómo podíamos garantizar que aquellas competencias que seguimos creyendo que pertenecen a Cataluña no estuviesen en esta proposición de ley. Lo ampliamos a la regulación integral porque es lo que nosotros defendemos, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que nosotros queríamos un desarrollo competencial en Cataluña de todo aquello, ¿no?, porque se había conseguido aprobar en el Parlamento de Cataluña y creíamos que esta soberanía debía ser respetada. Entonces, por eso presentamos una proposición de ley propia. Sabíamos que Podemos, hacía tiempo que hablaban de una proposición de ley, pero no sabíamos si realmente se estaban poniendo a ello, y de Más País no sabíamos que estaban haciendo una proposición de ley. Entonces, de repente nos encontramos, ¿no?, que había las 3 proposiciones de ley, pero es verdad que nosotros no teníamos toda la información de qué es lo que estaba pasando también con el resto de partidos, y en nuestro caso lo hacíamos también con el mandato del Parlamento de Cataluña, ¿no? Entonces, esta es la lógica que a nosotros nos llevó también a presentarlo. Muchas gracias por tu explicación. ¿Responde a la pregunta o quería hacer alguna otra más? Le agradece también Bernardo Soriano su respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por supuesto.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Soy Javier Mirabete, presidente de Terapéuticas Hierbas Castelló y del Grupo de Estudios sobre Cannabis y Drogas FESOB. En primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por lo que hemos conseguido, sea lo que sea, pero algo hemos conseguido. Y la pregunta es, ¿nos habéis dado cuenta que llevamos más de 20 y tantos años utilizando energía, confrontando contra un muro que lo que consigue es coger nuestra energía y devolvernos como una patada? Quizá ha llegado el momento de lo que hablaba Mariano, de en vez de ir pegando por diferentes partes del muro, centrar nuestra energía en una parte del muro y hacer como ellos, esa técnica yudoka de coger su energía y utilizarla nosotros para devolvérsela. Creo que sería lo indicado, ¿no, compañeras y compañeros? Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues a mí me gustaría hacer unas últimas palabras como para concluir, porque creo que ha sido un debate muy interesante y os agradezco de nuevo mucho que estéis aquí. Como decía Carola, también voy a partir de lo básico, ¿no? Que es que el paciente debe ser el centro y la prioridad en este debate y se le tiene que dar voz. La realidad es que actualmente no la tiene. Para mí, de hecho, lo más negativo de este informe es precisamente esto, la falta de participación de todos los actores que tienen que estar implicados en una regulación para que sea efectiva y para que esté acorde a la realidad social. Para mí, desde luego, eso es lo más grave. También me parece muy interesante, ¿no?, ver que aunque es minoritario, hay una parte de la clase política claramente a favor de la legalización. Hoy hemos podido escuchar a dos políticos que claramente están comprometidos. Evidentemente, bueno, sabemos que muchas veces tienen que pactar y que no llegan a todo, pero a mí me da esperanza, ¿no?, ver esta situación, porque hace unos años no teníamos el debate tan expuesto, no era una cosa que realmente fuera real y, como decía ahora Marta, es posible conseguir esta mayoría. Entonces vamos a trabajar todas unidas para conseguir esta mayoría política. También me alegra ver que este debate ha podido servir, espero, para resolver ciertos problemas, a lo mejor de comunicación, porque la realidad es que la política es difícil y la comunicación también lo es, incluso cuando estamos todos convencidos y todos estamos de acuerdo en que queremos lo mismo, que es la legalización del cannabis. Pero tenemos muchas trabas y muchas dificultades, con lo cual de verdad os agradezco a todos la paciencia por comunicar y expresar lo que sentís y también, ¿no?, por haber podido resolver algunas cositas que estaban pendientes. Me gustaría recalcar también que realmente esto no se trata únicamente de una cuestión de salud, sino también de una cuestión de derechos humanos, ¿no? Como nos decía Koldo, el derecho a escoger el tipo de medicinas y de salud que cada persona considere, como también decía Noemí o Mariano. Es una cuestión de dignidad. Y no olvidemos jamás que los convenios de derechos humanos están por encima de cualquier convenio contra la droga. Las políticas prohibicionistas obsoletas han sido un reconocido fracaso hasta ahora y han ido contra los intereses de la sociedad, afectando directamente a estos usuarios terapéuticos, así como al resto de consumidores. Con lo cual, espero, ¿no?, que en España las cosas cambien, que la voluntad política cada vez sea mayor y que se escuche a la sociedad y las necesidades de los usuarios terapéuticos y también, por supuesto, lúdicos. Muchas gracias a todos por participar y espero que os haya parecido interesante y constructivo. Hasta luego, buenas tardes.